empezar. Tengo tanto por luchar. Quiero el mundo descubrir. Sé que vas a estar ahí. Sé que puedo. Hola, hoy daremos a conocer los apoyos que brinda el CONALEP. Contamos con un programa de actividades deportivas y culturales que son un complemento a la formación académica que reciben los estudiantes. A través de ellas fortalecen la comunicación, el trabajo de equipo y ahí descargan todas esas conductas que traen. Participan en juegos deportivos como fútbol, voleibol y básquetbol. De igual manera, actividades culturales como canto, poesía, teatro, entre otras. CONALEP también promueve la cultura para el emprendimiento. A través de las asesorías, ellos elaboran un proyecto, lo dan a conocer y desarrollan sus habilidades emprendedoras. Esto para acercarlos al sector empresarial. Ya se han tenido casos de éxitos, con premios y reconocimientos de nuestros estudiantes. Contamos también con un protocolo de seguridad para los centros educativos. En CONALEP se ha implementado un plan de acción en los programas de seguridad y protección civil para evitar riesgos y cuidar la integración física de cada uno de los estudiantes y de nuestra comunidad educativa. De igual manera, se coordinan los trabajos, se supervisan y se evalúan. Los estudiantes del CONALEP también tienen la posibilidad de participar en programas de actualización, capacitación y de formación en algunos países como son nacionales e internacionales como Japón, Cuba y Francia. También tenemos una bolsa de trabajo, ¿sí? Los egresados del CONALEP que son tan profesionales y competitivos para incorporarse al mundo laboral, se les da el acompañamiento y el seguimiento. Y también están capacitados para poner su propia empresa. Es por ello que nosotros nos da gusto ser parte de la familia CONALEP para los nuevos escenarios competitivos de nuestros futuros estudiantes. Proyecto Vida y Carrera. Se creó este portal para el crecimiento, desarrollo profesional, pensando en los egresados de los estudiantes del sexto semestre, en el acompañamiento, ya sea para ingresar a la universidad o para encontrar un empleo. Este portal se hizo a través de 3 aspectos. 1, reforzamiento, donde nos da las rutas, las recomendaciones, las guías y el asesoramiento. 2, carreras. Aquí nos orienta a incorporarse al mundo del empleo y al emprendimiento. 3, educación superior. Aquí no todas las universidades que están vinculadas con CONALEP nos ofertan todas las carreras que tienen. De igual manera, nos dan programas y becas para certificarse en algunas competencias que tienen los estudiantes. Los invitamos a que visiten este portal, lo van a disfrutar porque siempre está actualizado. Esto porque la preocupación del CONALEP es lograr que sus estudiantes logren y alcancen un alto perfil. Quiero el mundo descubrir. Sé que vas a estar ahí. Sé que puedo trascender. Sé que juntos somos más. Hola nuevamente, les damos la cordial bienvenida a este día de actividades. Hoy corresponde la aplicación del curso propedéutico de matemáticas. Ten confianza en ti, persiste. Yo te ayudaré a explotar tu potencial. Somos con. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la jornada de inducción de CONALEP Tehuacán 2020. Para el día de hoy tenemos agendado un curso propedéutico de matemáticas para el turno vespertino. Les habla el ingeniero Quiroga, soy docente de CONALEP en materias de matemáticas y ya tuvimos la oportunidad de trabajar durante la evaluación diagnóstica. Yo en lo particular trabajo con grupos ya de matemáticas finales o matemáticas de semestres avanzados y es un punto que
es de relevancia más adelante cuando les explique algo relacionado a los temas que vamos a revisar. Entonces, vamos a dar por iniciado nuestro curso. Vamos a trabajar de esta manera con el pizarrón inteligente al cual le voy a ir tomando notas. Ustedes durante los próximos 90 minutos van a poder tomar algunas notas si lo consideran necesario en su libreta o en algunas hojas. Más sin embargo, sí quisiera yo adelantarme y decirles que los apuntes completos y todo lo que está presentándose mediante este pizarrón interactivo, pues está disponible en la dirección que aparece aquí abajo. De la misma manera que como accedimos a nuestra evaluación diagnóstica, basta con anotar esta dirección en nuestro navegador y desde ahí vamos a poder descargar este material, estas diapositivas pues de la clase, los apuntes completos con más ejemplos, y esta misma clase que estamos dando en este momento va a quedar grabada y va a poder ser revisada en cualquier momento. Luego entonces solamente les pediría que anotaran esta dirección que aparece ahí. Es muy fácil de recordar: http://bit.ly/inducción 150. Vamos entonces a dar ahora sí formalmente iniciado nuestro curso propedéutico y vamos a iniciarlo con algo muy importante. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué ustedes como estudiantes de primer semestre necesitan llevar un curso propedéutico antes de entrar a CONALEP? Bueno, pues muy sencillo, porque este curso te va a permitir reactivar conocimientos previos en el campo de la aritmética y el álgebra. Esto para que sean los requisitos previos que te permitan de manera efectiva, de manera exitosa, como dice aquí, acceder o tomar los módulos del primer semestre. Porque, ojo, en el primer semestre todos los módulos tienen que ver con matemáticas de una u otra manera. Y finalmente, durante los próximos semestres también llevarán matemáticas y materias relacionadas con matemáticas en su carrera profesional. De la misma manera, este curso tiene un carácter remedial. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de cubrir algunas deficiencias de lo que no se vio cuando ustedes estaban en secundaria durante las últimas semanas que debimos haber tenido clase, pero que se trabajó a distancia, de tal manera que pueden resultar como apuntes complementarios y de esa manera que cuando demos por iniciado formalmente el semestre, pues todos tengamos los mismos conocimientos. Ahora bien, vamos a proseguir durante los siguientes minutos con los siguientes temas que me gustaría de una vez dejarlos en claro. Vamos a trabajar sobre 4 temas o 4 partes, si le queremos llamar así. La primera parte tiene que ver con los números. Las matemáticas son números y si no entendemos a los números, no entendemos nada más. Entonces, de ahí va a partir todo, los números y sus operaciones. Pero también necesitamos trabajar con números fraccionarios. Y alguien se preguntará, pues que no es lo mismo trabajar con números enteros y con números fraccionarios. Sí, sí es lo mismo, pero hay algunas situaciones que tenemos que recordar. Luego entonces vamos a pasar a un tema algo delicado, donde muchos tenemos deficiencias históricas desde la primaria, que son potencias y raíces. Y finalmente, los 90 minutos de clase que vamos a tener el día de hoy terminarán con algo que se llama lenguaje algebraico. Aquí quiero señalar algo muy importante. Durante el día de hoy tenemos 90 minutos asignados de clase. Serán los únicos que trabajaremos en este propedéutico. Luego ustedes continuarán con demás actividades. Pero yo recomiendo enfáticamente, eso dependerá de cada uno de ustedes, pero lo recomiendo, que además de estos 90 minutos tú le asignes otros 180 minutos adicionales en tu casa con el material que yo te proporciono. Es opcional, no es obligatorio, pero es muy recomendable, porque de lo contrario vas a tener problemas al iniciar tu semestre. Entonces la pregunta es, ¿le dedico unos minutos ahorita que tengo tiempo o después me veo en dificultades cuando ya inicie el semestre? Para eso también es este curso propedéutico. Vamos entonces a dar por iniciado formalmente con la primera parte y, como ya lo había mencionado, vamos a trabajar sobre los números enteros y sus propiedades. Pero antes de estudiar los números enteros, a mí me gustaría preguntar y que cada uno de ustedes reflexione, ¿qué es un número? Y la respuesta viene de dónde se originan los números. Luego entonces procedamos a su origen.
hay algunos científicos, estudiosos de las ciencias naturales, que señalan que nosotros como civilización, así como vivimos actualmente, tenemos 3.000, 3.500 años. Como especie, el ser humano, hay algunos que mencionan entre 10.000 y 20.000 años. Bueno, pues esos mismos años son los que tienen los números, porque, como lo dice acá, en tiempos primitivos, es decir, cuando el ser humano apenas estaba brincando en esta evolución planteada por Charles Darwin de otras especies, pues ya tuvo la necesidad de contar cuando tenía la capacidad de razonamiento y de pensamiento. El ser humano de ese entonces quería contar. Y entonces la pregunta es obvia. ¿Qué quería contar? Bueno, pues sus pertenencias, por ejemplo. Se me ocurre lo que utilizaba para cazar o lo que obtenía de la caza, los utensilios para preparar esos alimentos, los miembros de su tribu, por ejemplo. En fin, incluso hasta el tiempo creo que ya lo podría contar. Entonces, en ese sentido, los números son tan antiguos como lo somos los seres humanos. La civilización no se entiende sin los números, los seres humanos no se entienden sin los números, pero hay incluso investigaciones de antropólogos que han encontrado pequeñas muescas tallado en paredes donde ya hay una evidencia de que los antiguos habitantes de la Tierra ya utilizaban numeraciones, ya tenían números como los conocemos. Y en ese sentido, con el progreso natural de las civilizaciones, pues se fueron creando los llamados sistemas numéricos. Y a continuación vamos a recordar algo que todos sabemos de principios de la secundaria, cuando nos explicaban que los antiguos egipcios, que los antiguos romanos, que los antiguos griegos ya tenían sus propios sistemas para contar. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, que los egipcios ocupaban esta especie como de simbolitos extraños, ¿no?, para poder hacer su conteo en base de 10. ¿Cómo olvidar, porque lo seguimos utilizando hasta la fecha, que los romanos utilizaban, por ejemplo, en este caso, las letras del abecedario latino o del latín para poder hacer su respectivo conteo? Y seguramente algunos de ustedes recordarán que los griegos también tenían un sistema basado en pictogramas, le llamaban ellos. Pero no solamente esas culturas europeas y africanas tenían la capacidad de crear números. Los mayas, ustedes seguramente lo recordarán, también eran capaces de tener su propio sistema. Incluso algunos historiadores señalan que el sistema de numeración maya era más avanzado que estos 3 que aparecen acá, o estos 4, como lo quieras tú ver, porque incluían algo que estos 4 no incluían: el 0. Los mayas son formalmente los inventores del 0, es decir, de la ausencia del valor. Sin embargo, ninguno de esos 4 sistemas numéricos perduraron en el tiempo. Los que perduraron son los llamados números arábigos. Los números que utilizamos nosotros en nuestro día a día son los números arábigos, es decir, los que provienen de la península arábiga, de la actual Arabia Saudita y países circunvecinos. No es coincidencia, hacemos un paréntesis cultural, que el libro más famoso de álgebra, el Baldor, tenga un árabe en su portada. Mucha gente ve ese libro de Baldor y dice: ¿a poco ese es Baldor? No, Baldor era un cubano. ¿Por qué hay un árabe en la portada de un libro de un cubano? Pues porque los números son árabes y la foto de un árabe pues es un homenaje al origen de esos números. Ahora bien, como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchas variaciones de números arábigos. Aquí hay otros que pues, quizá en nuestra vida ya hemos visto, pero todos terminan en los números tal y como los conocemos actualmente, del 0 al 9. Ahora bien, antes de terminar este enfoque histórico, y quizá para despertar el interés, antes de entrar a temas más establecidos, surge una pregunta: ¿por qué los números arábigos predominaron a lo largo del tiempo y no los romanos o los egipcios? Muy seguramente tiene que ver con el comercio. Los árabes eran asiduos comerciantes en el principio de la civilización, hablo de siglos antes de Jesucristo, de nuestra era. Y entonces, como ellos iban a Europa, al norte de Europa, al norte de África,
a China por la ruta de la seda, pues llevaban los números, y los demás habitantes de otras civilizaciones, al darse cuenta, se me ocurre por ejemplo los romanos, que el sistema arábigo era más fácil de utilizar que el sistema romano, pues lo adoptaron, ¿no? Y la pregunta que a lo mejor también alguien se hace, pero creo que a esa altura de nuestra vida no debería de existir. ¿Todo mundo usa los números arábigos? Sí. A diferencia de los abecedarios, que por ejemplo el chino es diferente al japonés es diferente al ruso, el ruso es diferente al griego, el griego es diferente al español, etc. Los números son los números. Estos 10 números son los mismos en cualquier parte del planeta. Ahora sí, vamos a un tema un poquito más formal. ¿Cómo se clasifican los números? Bueno, pues tenemos que conocerlos para poderlos utilizar más adelante. Para empezar, hay dos clasificaciones básicas: los números reales y los números complejos. En este caso, nosotros nos encargaremos de estudiar los números reales. En un momento más les diré por qué los números complejos no los vamos a estudiar. En el caso de los números reales, se clasifican en dos tipos: irracionales y racionales. En un momento vuelvo a los irracionales. Los racionales, que se marcan por la letra Q, cuidado, los reales se marcan con la letra R, estos se marcan con la letra Q. Se clasifican a su vez en enteros con la letra Z y fraccionarios. No hay una letra que se les asigne a esos. Ahora bien, los enteros a su vez se clasifican en naturales y en negativos. Analicemos los naturales. ¿Cuáles son los naturales? Con los que puedo crear todos los demás números. Los números naturales son muy importantes porque en base a ello creo todos los demás. Del 0 al 9 me permite crear cualquier otro número, y a su vez se clasifican como números primos y números compuestos. Me permiten contar. Los números negativos son los mismos que los anteriores, pero en sentido contrario en la recta numérica. En un momento más tocamos ese tema de la recta numérica. Ahora bien, ¿cuáles son los números fraccionarios? Bueno, los que se pueden colocar en forma de fracción. 5 entre 2, por ejemplo. ¿Y cómo se clasifican los números fraccionarios? Muy fácil. En comunes y decimales. ¿Cuáles son los comunes? Pues los que se pueden colocar de forma propia, de forma impropia. Este que está acá es impropio. Y también en forma mixta. En un momento más los tocaremos cuando entremos al tema de números fraccionarios. Ahora bien, si yo realizo la operación indicada en la fracción, obtengo los decimales, ¿no? Tenía yo 5 entre 2, eso es igual a 2.5. Ese es un número decimal y a su vez se clasifican en puros. Este es un número puro, no tiene más decimales. Y periódicos. ¿Cuáles son esos? Los que una vez hecho la división me van a seguir saliendo decimales. Por ejemplo, 10 entre 3 me da 3.3333333 y nunca terminaría. Es periódico. Ahora bien, esos son los números que más se utilizan en las matemáticas del primer semestre. Sin embargo, también se van a utilizar eventualmente los números irracionales. ¿Cuáles son esos? Muy fácil. Los que no pueden ser colocados en forma de fracción y tampoco son números enteros. Repito, no son fraccionarios, no son enteros. Y entonces la pregunta obvia es, si no son enteros y no son fraccionarios, ¿cuáles son? Yo les platico el número más famoso irracional, pi. Ese número es el número irracional más famoso. Y alguien dirá, bueno, pero pi vale 3.1416. Exactamente, 3.1416 y demás números no puede ser convertido ni en entero ni en fraccionario. Otro ejemplo, no muy conocido, pero muy útil, el número de Euler. ¿Cuál es el número de Euler? Un número que tampoco puede ser convertido a fraccionario ni entero. Y es un número muy útil para calcular, por ejemplo, cómo se expande un virus. Algo que ahorita está tan de moda, desafortunadamente. Pero no son los únicos ejemplos. El ejemplo más fácil de un número irracional son raíces cuadradas de números negativos, de números que no dan una cifra entera o no exacta, pues. Es decir, la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. No lo puedo convertir en fracción ni lo puedo convertir en decimal. Ahora bien, habiendo conocido en su totalidad a los números que vamos a utilizar, son solamente estos los que vamos a utilizar. Repito,
números reales, racionales, irracionales, todos estos. La pregunta es, ¿cuáles son los números complejos? Bueno, el caso más fácil es señalarlo, que son los que proceden de una raíz cuadrada negativa, por ejemplo, raíz cuadrada de -2, pero les tengo una buena noticia, estos números complejos no van a ser utilizados durante su estancia en CONALEP, entonces los podemos tachar porque no son de nuestro interés. Si alguno de ustedes, ojalá así sea, continúa con la universidad y van a carreras de ingeniería, ahí se los van a encontrar, pero mientras tanto los podemos olvidar. Ahora bien, ¿cómo se representan los números? Bueno, pues para representarlos, los números enteros, tanto positivos como negativos, se señalan en la llamada recta numérica. Y este tema, que estoy aquí encerrando en un recuadro verde, no procede de la secundaria, procede de la primaria. Para ello hay que recordar cómo cuando íbamos en la primaria nos decían que si yo avanzo hacia acuérdense, ahí era una ranita o era un conejo, partía del 0, y si yo avanzaba hacia la derecha, adicionaba yo valores, pero si iba yo en sentido contrario, le restaba yo valores. La recta numérica es la forma de representar a los números. En ese sentido, estos números también generan su ordenamiento. ¿Quién va primero que quién? En este caso, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿qué es más grande? ¿5 o 2? Pues 5. 5 es mayor que 2. Ahí aparece un signo que ustedes deben de recordar de mayor que, menor que, de la secundaria. Pero si me preguntaran, ¿qué es mayor? ¿2 o -5? Ah, bueno, el 5 es un número más grande, pero al tener un signo negativo, el -5 se encuentra más a la izquierda del 2 y por lo tanto el 2 es más grande. Luego entonces yo los invito a que cuando tengan alguna duda sobre qué número es más grande que otro, se remitan a la recta numérica, algo que es sumamente fácil. Ahora bien, continuamos. Como siguiente punto viene la parte de operaciones. Los números no sirven de nada si no soy capaz de utilizarlo para hacer operaciones. En ese sentido, la operación más importante de todas y la primera que aprendimos en la secundaria fue la suma. En este caso, también se le va a llamar adición. Cuidado con esos sinónimos, algunos maestros lo ocupan. Y es muy importante porque la suma genera la resta. La resta es una operación contraria a la suma, pero también genera la multiplicación porque es una suma repetitiva y a su vez lo contrario de la multiplicación es la división. A su vez también la multiplicación se convierte en una potencia si se repite muchas veces esa operación y lo contrario de una potencia es la raíz. En otras palabras, como ustedes se pueden dar cuenta, todo está interconectado. Si yo no sé sumar, no sé hacer ninguna operación. Pero cuidado, alguien dirá, por supuesto que sé sumar. Bueno, pues si vas a entrar a CONALEP, sabes sumar, pero no solamente números, fracciones y posteriormente ecuaciones. Es muy importante entonces aprender la suma. ¿Cómo es eso de que la resta es operación inversa? Pues sí, lo contrario de sumar es restar. ¿Cómo es eso de que la multiplicación es una suma repetitiva? Sí, si yo repito 2 más 2 más 2, mejor tomo el 2 y lo elevo a una potencia. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso, son operaciones que van ligadas y hay que conocerlas. Ahora bien, continuamos. No solamente es saber hacer operaciones, es conocer propiedades con operaciones. En este caso en particular, por cuestión de tiempo, no puedo yo detallar todas y cada una de las propiedades que están acá. Ahora, la pregunta que muchos de ustedes se tendrían que estar haciendo es, ¿estas operaciones me las tengo que saber de memoria? O estas propiedades, mejor dicho, no de memoria, pero sí te las tienes que saber. Luego entonces yo los invito a que descarguen los apuntes, copien esta tabla, la impriman como ustedes gusten y tengan una ficha bibliográfica que les permita guiarse a lo largo de los próximos semestres cuando surja alguna duda de este tipo, ¿no? Aquí están 4 propiedades, la cerradura, la conmutativa,
la asociativa y la del valor neutro, cada una de ellas muy importante, y finalmente la del número inverso y la distributiva, que no dejan de ser muy importante. Por tiempo no las puedo revisar, pero ahí vienen sus operaciones, su definición, su significado y por lo menos un par de ejemplos para cada una de ellas. Pasamos entonces, para no quedarnos en este punto, a los llamados casos especiales. Hay 3 casos especiales que necesitamos analizar. Casos que no respetan propiamente las reglas que acabamos de analizar, y estos son los siguientes. La división entre 0 no existe o me da error. La raíz cuadrada de un número negativo me da error, o un número llamado complejo, pero que no lo vamos a estudiar. Y todo número elevado a la potencia 0 me da como resultado 1. En este caso, sí tenemos que tener presentes estos 3 elementos porque son muy importantes. Vuelvo a repetir, no necesariamente de memoria, pero sí tenemos que conocerlo. Aquí hago un brevísimo paréntesis. En matemáticas, a diferencia de otras materias, no se aprende algo de memoria, más bien se aprende por la práctica. Si no practicaste lo suficiente en la secundaria, este es el momento de practicar, porque cuando llegues a semestres más avanzados, ya no vas a poder practicar. Les vuelvo a repetir, yo estoy normalmente en 4., 5. y 6. semestre en materias de matemáticas, y cuando un alumno me llega a esos semestres y no sabe hacer estos casos especiales, yo no se lo puedo explicar porque hay otros temas más difíciles y tenemos menos tiempo para ello. Entonces, practiquen, para eso les puede servir este semestre. Continuamos entonces. Jerarquía de operaciones. ¿Qué pasa cuando al mismo tiempo tengo que hacer varias operaciones? ¿Cómo las hago? Como me dé la gana, como vayan apareciendo, como se me haga más fácil. No. Hay una regla fundamental que dice, primero operaciones entre paréntesis, luego potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en ese sentido, uno se puede preguntar, ¿ok? ¿Qué tan difícil puede hacer operaciones simultáneas? Pues ustedes obsérvenlo. Tomémonos unos segundos. Veamos la operación. 6 entre 2 por 2 más 1. ¿Cuánto me da? ¿9 o 1? Veamos. 6 entre 2 me da 3. 2 más 1, 3. 3 por 3, 9. Pero respeté la jerarquía de operaciones. ¿No se supone que primero hago lo que está entre paréntesis? Es decir, ¿no tendría yo que hacer primero 2 más 1, 3? 3 por 2, 6. Y el 6 dividirlo entre el 6. ¿No me daría 1? Ahí es donde aparece la importancia de hacer las operaciones. Repito, aquí se los voy a dejar encargado de tarea para que ustedes analicen cuál de los dos, 9 o 1. Porque finalmente tenemos que respetar la jerarquía y solamente puede haber un resultado. Y ya, para pasar a otro tema, simplemente les dejo a pensar algo. No falta el que dice, bueno, lo hago con mi calculadora. ¿En serio? Observen esto. Es la operación que acabamos de ver, hecha por 2 calculadoras distintas, y cada una de ellas me arroja un resultado distinto. Luego entonces la pregunta es, ¿cuál? Por eso los invito a que reflexionen esto y recuerden sobre jerarquía de operaciones. Y sobre todo vean los ejemplos que están en los apuntes para que puedan disipar esa duda y resolver si es 9 o si es 1. ¿Cuál de las 2 calculadoras tiene la razón? Finalmente, para terminar la primera parte y adentrarnos directamente a la segunda, vienen las famosas leyes de los signos. Estas leyes de los signos, lo mismo, son como las tablas de multiplicar. No puedo no conocerlas. Si ustedes se dan cuenta, son exactamente las mismas, tanto para la multiplicación como para la división. Y la lógica es muy fácil. Signos iguales que se multiplican o que se dividen da positivo, signos diferentes da negativo. Pero ojo, si no las sabes utilizar, no vas a poder avanzar en los próximos semestres. Con esto damos por terminada la primera parte, que son operaciones con números enteros, y procedemos a los números fraccionarios. ¿Qué tan importantes son los números fraccionarios? Muy importante. En la vida hay muchas operaciones que necesitamos hacer con números fraccionarios. En mi caso, yo soy ingeniero electromecánico y además de dar clases, porque me gustan mucho las matemáticas, yo trabajo en el área de mantenimiento industrial. Ese es verdaderamente mi trabajo, hacer mantenimiento industrial. Y
seguramente muchos de ustedes que me están escuchando lo saben porque les gusta esto, las llaves con las que se desarman motores o equipos están en pulgadas y están en fracciones. Hay llave de media, de 3/4, de 1/4, de 1/8. Y entonces, por ejemplo, en mi día a día, yo utilizo las fracciones. Vayamos a definir. ¿Qué es una fracción? Bueno, una fracción se define matemáticamente como un cociente entre dos números. ¿Qué significa eso en lenguaje claro y llano? La división entre dos números enteros. Pero cuidado, esos dos números enteros, su divisor o el número que divide no puede ser 0, porque ya lo vimos, es un caso especial donde no existe el resultado. Y entonces indican cuántas partes se toman de la unidad en la que está siendo dividido. Por ejemplo, aquí me pone 2/6, significa que de 6 partes que yo tengo tomadas, o que tengo marcadas, perdón, he tomado 2. Aquí se ven las 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de ellas he tomado 2/6. Alguno de ustedes seguramente dirá, 2/6 es 1/3, exacto, se pueden simplificar, vamos a ello. En ese sentido, aparece lo que mencionábamos al inicio, cuando veíamos los tipos de números que hay. Hay fracciones propias, cuando el numerador, es menor al denominador. Hay fracciones impropias, cuando ocurre lo contrario, es decir, aquí está, numerador es menor al denominador. Aquí sería cuando el denominador es menor al numerador. Y cuidado, cuando es este caso, se convierte a un número mixto, que es este que ustedes ven acá. Es decir, se convierte a un número que tiene enteros y que también tiene fracciones. Y en ese sentido, finalmente, también existen las llamadas fracciones equivalentes. Esas son cuando dos fracciones representan la misma cantidad, lo acabamos de decir. Por ejemplo, 1/2 es igual a 4/8. Y por supuesto, de cualquiera de estos casos podemos obtener un número decimal. Otro consejo muy importante que yo les doy para su próximo inicio de semestre: en matemáticas hay que intentar, en la medida de lo posible, no trabajar con números decimales, porque número 1 es más laborioso y número 2 da resultados inexactos. Y en matemáticas queremos exactitud. Ahora bien, ¿qué pasa con las operaciones? ¿Cómo se trabajan la suma y la resta? Bueno, hay dos casos. Como ustedes seguramente lo recordarán, aquí aparece el primero de ellos. Si yo tengo el mismo denominador, entonces no hay problema. Paso el denominador al resultado, aquí se pasa el 4, como ustedes lo pueden observar, y sumo únicamente los numeradores, es decir, 3 más 6, 9. Lo mismo ocurre acá, de este lado. Sin embargo, si son diferentes, tengo que buscar una fracción equivalente, es decir, debo de encontrar el mínimo común denominador, es decir, tengo que multiplicar 3 por 2, me va a dar 6, y luego multiplicar cruzado. Ahí también en los apuntes hay muchos ejemplos que te pueden recordar esto. Sin embargo, lo más importante es que esto no ocurre en la multiplicación. En la multiplicación basta con realizar el producto de 2 por 4 y 3 por 5. En otras palabras, la multiplicación, es un poco más fácil que la multiplicación porque no importa cómo sean los denominadores. ¿Y qué ocurre con la división? Pues casi igual de fácil. Para lograr el resultado, basta con multiplicar cruzado, es decir, 2 por 7, 14, y finalmente 3 por 5, 15. Y listo, así de sencillo se multiplica. Hay muchos ejemplos en los apuntes y yo los invito a que los verifiquen porque sí son muy, muy necesarios, extraordinariamente necesarios para trabajar durante los próximos meses de su primer semestre y, por supuesto, durante los próximos módulos que van ustedes a verificar tanto de matemáticas como de otras materias. Les comento algo, por ejemplo, yo en quinto semestre doy una materia que se llama cálculo. Esa materia es probablemente las matemáticas más difíciles que la gran mayoría de ustedes va a llevar en su vida. Y yo como regla fundamental propongo que no haya de ninguna manera operaciones con números decimales. No permito los números decimales, pues, en palabras claras. Todo tiene que ser con números fraccionarios si no tenemos un número entero. Entonces, si no aprendemos desde el principio de nuestra carrera en CONALEP a utilizar
los números fraccionarios, vamos a tener una serie de dificultades a lo largo de toda nuestra carrera que nos va a volver prácticamente imposible el trabajo en los módulos de final de la carrera. Entonces, ahí les encargo, hay que revisar mucho esto de las operaciones con números fraccionarios. Y recuerden, lo acaban ustedes de observar, la calculadora no siempre es una salvación, porque si no sabemos ocupar correctamente la calculadora, bueno, pues tampoco me va a dar los resultados que busco, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, hay que tomar en cuenta esa situación. Ahora bien, para terminar, nos fuimos muy rápido con los números fraccionarios porque finalmente pues, es lo mismo que los números enteros, nada más que con las reglas que acabamos de ver. Vamos a terminar nuestra segunda parte con potencias. ¿Qué pasa si yo necesito realizar una potencia de una fracción? Bueno, pues esto es muy sencillo. Basta tan solo con recordar que para tú generar una potencia requieres establecer dos elementos. En este caso, el 3/4 y el 2. Hay que darle nombre a las cosas para que podamos interpretarlo. En este caso, el 3/4 se le conoce con el nombre de base. Esta base es la que yo voy a multiplicar tantas veces como me lo indica el exponente. Ahí lo dice en la definición. Bueno, pues en este caso, como ustedes se pueden dar cuenta, voy a multiplicar 3/4 por 3/4. Y, como lo recordamos de hace unos minutos, la multiplicación no tiene mucha ciencia, es 3 por 3, 9, y 4 por 4, 16. En este caso, yo estoy obligado a simplificar esa fracción, es decir, intentar reducirla en caso de que se pueda. Pero, en este caso, no se puede, porque el 9 lo puedo dividir entre 3, pero el 16 no lo puedo dividir entre 3. El 16 lo puedo dividir entre 2, pero el 9 no lo puedo dividir entre 2. Entonces, finalmente, este que aparece acá sería mi resultado. Pero, como ustedes se pueden dar cuenta, no es algo del otro mundo. Son operaciones muy sencillas. Simplemente hay que tomar en cuenta lo que hemos aprendido de los temas pasados. En ese sentido, abro otro paréntesis. Son como consejos que les van a servir a ustedes. Las matemáticas son como una escalera, si tú lo quieres ver así. Como la escalera de tu casa, la que te conecta al segundo piso. Cada tema, cada semana vista, cada mes visto, cada año escolar, es un escalón que tú vas subiendo hasta terminar la escalera. En este momento ustedes se encuentran a punto de entrar al tercer nivel. Vamos a subir al tercer piso, que se llama, en nuestro caso, CONALEP Tehuacán, Escuela Profesional Técnica. Si yo decido no subir un escalón y brincármelo y volverlo a hacer para la siguiente, cada vez me va a ser más difícil. Quizá me pueda yo subir de 2 escalones a la vez, pero no de 3, ni mucho menos de 4. Entonces, todos los aprendizajes que vamos teniendo van generando que nos sea más fácil el siguiente tema. Si alguno de ustedes recuerda la secundaria y dice, es que al principio era fácil, pero después ya no, quizá ya no te haya sido fácil porque en algún lugar te perdiste. Entonces, todos los temas véanlos como algo importante, y todos los temas hay que trabajarlos de tal manera que podamos utilizar lo aprendido para los siguientes temas, el siguiente semestre, el siguiente año escolar. Y finalmente, regresando a lo que estamos viendo aquí en el pizarrón, vamos a pasar con operaciones combinadas. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Resulta que así como nos pueden aparecer varias operaciones a la vez en números enteros, también me puede aparecer en números fraccionarios. Entonces, para yo poder trabajar una operación donde aparezcan varias operaciones de forma simultánea, como dice aquí, tengo que aplicar dos cosas fundamentales. Manera simultánea. ¿Qué significa eso? A la vez. Estas dos son jerarquía de operaciones y propiedades de las operaciones. Luego entonces me voy a regresar momentáneamente a unas diapositivas previas para que recordemos esto. Esto viene de los números enteros, no lo olvidemos. Estas propiedades
necesitamos aprendérnoslas para poder trabajar con las fracciones. Y lo mismo, la jerarquía de operaciones. Entonces, es momento, vuelvo a repetir, que durante este semestre practiquemos todo lo que nos sea posible para que cuando entremos a semestres posteriores ya no sean tan complicados. Bueno, pues con esto estamos terminando la segunda parte de nuestro curso propedéutico y entramos formalmente a la segunda mitad, que ya me va a llevar a temas un poquito más complicados. Vuelvo a repetir, aquí hago una pausa para que descansemos un poquito. Descarguen los archivos que están en la carpeta que señalé al principio, porque ahí hay mucha información que nos puede ser de mucha utilidad, no solamente para este curso, sino para el próximo semestre. Ahora bien, vamos a pasar, decía yo cuando lo explicaba hace unos minutos, a una parte que suele ser un poquito complicada, aunque ya vimos algunos elementos de aprendizaje. ¿Cuándo aprendimos potencias y raíces? Normalmente al final de la primaria y principios de la secundaria, pero generalmente son temas que no se dominan. Y cuidado, estos temas que vamos a ver a continuación son fundamentales para el álgebra. Por eso mucha gente falla en álgebra, porque a su vez ya falló desde un principio con potencias y raíces. Vamos a comenzar con lo más fácil. Potencias. ¿Qué es una potencia? Bueno, ya lo decía yo, una potencia es una multiplicación en la que todos los factores son iguales, es una multiplicación repetitiva. Si yo tengo A por A por A por A, es multiplicar 4 veces A, es decir, A a la 4. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, a partir de este momento voy a comenzar a tratar letras. En un momento más voy a regresar a ese punto cuando entremos al lenguaje algebraico, pero estas letras pueden ser cualquier número. Entonces, tómenlo eso en cuenta. Ya lo explicaba yo hace unos minutos, pero aquí lo vuelvo a explicar para que no se nos pierda esta parte. Esto es muy importante, lo voy a señalar ahí de manera que quede resaltado. La base es el número que yo voy a multiplicar y el exponente es el número de veces que voy a multiplicar la base. ¿Estamos de acuerdo? No se pueden conmutar, la base no puede ser el exponente no puede ser la base. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, en este caso la base puede ser un número entero, puede ser un número fraccionario, puede ser positivo, puede ser negativo. Cuidado donde sea negativo porque aplican las leyes de los signos. ¿Estamos de acuerdo? Y el exponente, cuidado, normalmente estamos acostumbrados a que sean positivos, enteros, pero no. Pueden ser negativos, pueden ser fraccionarios. Y entonces hay que tomar en cuenta esto que dice acá. Son definiciones que, repito, no hay que aprendérselas de memoria, hay que conocerlas. Base es el factor que se repite. Exponente es el número de veces que se repite la base. ¿Sale? Ahora bien, una vez entrado a potencias, hay que tener cuidado porque se generan números muy grandes, ¿no? Si yo multiplico 2 por 2, 4. 2 a la 2 me da 4. Pero si yo multiplico 2 por 2 por 2, me da 8, ¿no? Y entre más vaya yo multiplicando, me va a dar un número más grande, porque la multiplicación genera números muy grandes. Entonces, aquí sí, probablemente en algún momento sea necesario el uso de la calculadora, pero no se preocupen, normalmente en las matemáticas que van a ustedes ver en CONALEP, no se trabaja con números muy grandes, porque al final del día son números aplicados a la vida real, y en la vida real normalmente no se ocupan números tan grandes, pero sí es importante que seamos capaces de trabajar sin la calculadora. Aquí vuelvo a hacer un paréntesis sobre la calculadora. Hay ocasiones donde cuando nos volvemos tan, valga la expresión, adictos a la calculadora, ya no somos capaces de hacer ninguna operación de manera mental, y eso finalmente atenta contra nuestra capacidad de pensamiento. Los exámenes de ingreso a la universidad no permiten el uso de la calculadora, y vuelvo a repetirles, cuando trabajen conmigo, si nos encontramos en los próximos semestres, yo tampoco permito el uso de la calculadora, así que no hay que depender del uso de la calculadora. Ahora bien, así como había propiedades para la suma, la resta y demás, también hay propiedades para las potencias. Aquí sí me quisiera yo detener algo de tiempo para que analizáramos una por una. Tenemos tiempo suficiente. Vamos con la primera. Me dice que si yo tengo dos bases elevadas a diferentes potencias,
es decir, a a la m, a la n, cuando yo las multiplique, como es la misma base, la base se va a pasar al resultado y los exponentes se suman. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué no se detuvo en las propiedades de la suma y de la resta, de la multiplicación y la división, pero sí se está deteniendo en las propiedades de las potencias? Ah, muy importante, porque estas propiedades tienen un impacto muy significativo en el álgebra. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuidado con este primer punto. Si tienen la misma base y diferentes exponentes, cuando se multipliquen, los exponentes se suman. Cuidado con ese primer elemento. Ahora bien, vamos con la segunda propiedad. Si yo tengo una base que está elevada a una potencia y luego todo eso elevado a otra potencia, se pasa la base y los exponentes se multiplican. Cuidado con esa propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Tercera propiedad. La tercera propiedad dice, aquí la pueden ustedes observar, que si yo tengo dos bases que se están multiplicando entre sí y luego elevadas a una potencia, entonces yo puedo por separado realizar la potencia de la base y multiplicarlos entre sí. Esto es porque se respeta jerarquía de operaciones. Es decir, primero hago lo que está entre paréntesis y luego hago el exponente, tal y como lo señala la jerarquía de operaciones. Un caso exactamente igual radica en la división, y aquí vuelvo a resaltar lo que ya yo decía. La división es lo mismo que la multiplicación, pero al revés, son operaciones inversas. Entonces, ojo, si yo aprendo estas propiedades, las voy a poder utilizar en álgebra. Continuamos entonces con la propiedad número 5. ¿Qué ocurre cuando, la voy a resaltar incluso así para que pongamos un poco más de atención, qué ocurre cuando yo tengo una base pero está elevada a un exponente negativo? En teoría, eso no resulta lógico, porque ustedes se pueden analizar cómo puedo el 2 multiplicarlo menos 3 veces por sí mismo. Eso no aplica. Por lo tanto, aparece una propiedad que ya viene en las anteriores, en la tablita, que se llama la propiedad del número inverso. Es decir, si yo tengo, se me ocurre, por ejemplo, lo voy a anotar aquí para que ustedes lo alcancen a observar en color azul. Si yo tengo 2, permítanme un momento, si yo tengo 2 elevado a la menos 3, tendría yo que hacer lo siguiente: 1 entre 2 elevado a la menos 3. Tengo que aplicar la propiedad del número inverso. Y algunos de ustedes dirán, ¿cómo eso del número inverso? Sí, si ustedes analizan, dividir una cantidad, o mejor dicho, que esa cantidad divida al 1 es el inverso. Observen por qué. Si yo tengo 2, es el doble. ¿Qué es lo contrario del doble? La mitad. ¿Cómo escribo la mitad? Un medio. 1 sobre la cantidad, el inverso. ¿Sale? Ahora bien, esa sería la propiedad número 5. Es muy útil. Ahora bien, ¿qué pasa? Ojo, la propiedad 1 se relaciona con la propiedad 6 y tiene que ver mucho con álgebra. ¿Qué pasa si ocurre lo mismo que la propiedad 1, pero en lugar de multiplicarse, se dividen? ¿Qué pasa si tengo la misma base, pero diferentes exponentes y se dividen? Cuidado, cuando se dividen, los exponentes se restan. Cuidado con eso, lo vamos a ocupar en un momento más en álgebra. Y finalmente, la propiedad número 7, pues no hay que analizar mucho. Ya lo dijimos, todo número elevado a la 0 de potencia me da como resultado 1. Por último, ahora sí, antes de pasar a las raíces, a las famosas raíces, entramos con una propiedad que relaciona raíces con potencias. ¿Qué pasa si yo tengo, aquí ustedes lo pueden observar a la derecha, qué pasa si yo tengo un exponente fraccionario? Bueno, lo puedo yo convertir en una raíz. Por eso, lo decía yo al principio, las raíces son lo opuesto o lo contrario a los exponentes. Vamos entonces directamente con las raíces. Nada más que aquí sí nos vamos a quebrar un poquito la cabeza, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados, y aquí mismo lo señala,
a las famosas raíces cuadradas. Pero, como lo van a ver en un momento, no solamente existen raíces cuadradas, existen otro tipo de raíces. Ahorita lo explicamos. Dice que la raíz cuadrada de un número natural es otro número, de tal manera que ese número que yo obtenga, al elevarlo al cuadrado, sea igual al número al cual estoy sacando la raíz. En palabras más claras, encontrar la raíz de un número es encontrar otro número que multiplicado por sí mismo me dé el número que está dentro de la raíz. Raíz cuadrada de 9, 3, ¿no? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 9? 3. Así de sencillo. En ese sentido, hay raíces exactas de números que se multiplican entre sí y hay raíces inexactas, las que generan decimales y que también llamamos números irracionales. Y aquí se puede observar perfectamente lo que mencioné al principio cuando veíamos operaciones. Esta propiedad me dice que la raíz es lo contrario de la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a analizar antes de ejemplos, por aquí sí quiero ejemplificar, vamos a analizar cuáles son los elementos que tiene una raíz. Para empezar, así como llamamos base exponente, aquí encontramos 4 elementos importantes. El radical, que es el signo para aplicar raíces. Coloquialmente, cuando íbamos en la primaria le llamábamos la casita de la raíz, ¿no? Está en verde. El radicando es al que le voy a sacar la raíz. En este caso es la letra A, en mi ejemplo fue el 9. El índice, que es en este caso la raíz cuadrada. Y finalmente el resultado es propiamente la raíz, ¿sale? Cuidado con los elementos. Vuelvo a repetir, quizá si esto fuera, no sé, se me ocurre una materia de física, yo también doy física, quizás sí me convendría aprenderme de memoria los conceptos, ¿no? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es un neutrón? ¿Qué es un protón? Acá sí tengo que dominar estos conceptos. Si alguien me pregunta, oye, ¿qué es un radical? Yo tengo que saber la respuesta, pero vuelvo a repetir, en matemáticas nada se aprende memorizando. En matemáticas se aprende practicando. Y cuidado, practicar no es ver al maestro hacer operaciones ni que tu compañero te pase los ejercicios. Es tú sentarte y dedicarle tiempo. En ese sentido, otra recomendación para su futuro inmediato, ya lo dije, pero lo vuelvo a reiterar, practiquen, practicar. Aquí no va a haber de otra. Si tú no estás dispuesto a dedicarle horas, minutos a la práctica de las matemáticas, la consecuencia será que al término de este semestre que está por comenzar, quedes reprobado en el módulo llamado Manejo de Espacios y Cantidades, que es el primer módulo de matemáticas. Entonces, practicar. Ahora bien, voy a volver en un momento más a esta diapositiva porque quiero concluir el tercer tema o la tercera parte haciendo un análisis a futuro, pero vamos a ver qué casos existentes hay. Hay 3 casos existentes de raíces. La primera de ellas es cuando la operación de la raíz es exacta. Es decir, como ustedes lo ven acá, hay un número que yo lo puedo encontrar, que multiplicado por sí mismo me da lo que está dentro de la raíz o el radicando. 25 por 25 me da 625. Otro caso es cuando la raíz no es exacta. Es decir, para la raíz de 801 no hay un número que multiplicado por sí mismo me dé ese número, al menos no entero. Y entonces tenemos que sacarlo en forma decimal. Para resolver el primer caso, el de valores exactos, pues basta con saberte las tablas. Persona que se sepa las tablas de multiplicar de manera inmediata es capaz de encontrar sin mayor dificultad el resultado de la raíz. Pero en el caso de las inexactas, entonces ahí tenemos más problemas porque necesitamos de un procedimiento que nos lleva más tiempo. Nuevamente, quizá para estas sí convenga el uso de la calculadora. Luego entonces, lo que dije hace unos minutos de que no recomendaba el uso de la calculadora no significa que la calculadora sea mala. Significa que hay que utilizarla únicamente cuando sea necesario. Y por último, pero no menos importante, es lo que ya mencionábamos hace unos minutos. No existen las raíces cuadradas de números negativos. No existen. Dan como resultado un número complejo y los números complejos no nos interesan
durante nuestra estancia en CONALEP. Entonces, esos son los 3 casos que nos vamos a encontrar de raíces, y les vuelvo a repetir, son muy importantes. Ahora bien, para finalizar ahora sí este tema y adentrarnos en el último, ya con miras a terminar nuestro curso, voy a regresar a la diapositiva anterior. Decía yo que nosotros estamos acostumbrados a las raíces cuadradas. Para nosotros, raíz es raíz cuadrada, pero no es las únicas que existen. El índice, que aquí lo voy a señalar en color amarillo, no solamente puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, es decir, hay raíces cúbicas, por ejemplo. En ese sentido, hay que acostumbrarnos porque en la medida en la que vamos avanzando en CONALEP, van apareciendo estas raíces y son mucho más difíciles de trabajar si no dominamos en su totalidad el concepto de raíces. Pues bueno, con esto damos por terminada nuestra tercera parte y nos adentramos a la cuarta y última parte, no sin antes señalarles que al concluir las 3 primeras partes hemos concluido aritmética. Algunos de ustedes dirán, va muy rápido, no estoy entendiendo. Es que simplemente un recordatorio. Son cosas que tú ya debes de saber y que este curso, yo diría más bien charla, pues lo único que hacen por ti es recordar y traerte a tu mente lo que se supone que tú ya aprendiste durante la secundaria. Si no es así, pues yo te aconsejo nuevamente que te descargues los apuntes y te pongas a estudiar en los próximos días. De cualquier manera, el primer semestre es una gran oportunidad para que tú recuperes todo aquello que no aprendiste durante la secundaria. Aquí se da un caso muy particular con algunos de los estudiantes. Tienden a culpar, ¿no? Dicen, no, es que en la secundaria no me lo explicaron. Es que mi maestro de la secundaria no me lo explicó. Y curiosamente, cuando llegan conmigo a cálculo, en cuarto o quinto semestre, vuelven a decirme lo mismo, pero ahora culpan a los maestros de primer semestre, de segundo semestre de CONALEP. Y entonces la pregunta es, ¿realmente tu maestro no te lo explicó o en verdad tú no quisiste aprenderlo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, nadie aprende matemáticas, nadie se vuelve experto en matemáticas si no es practicando. Entonces, mi consejo siempre será practicar, practicar y practicar. Ahora bien, vamos a entrar al lenguaje algebraico. En palabras claras, álgebra. Y algunos de ustedes dirán, híjole, aquí empiezan las cosas difíciles. Es más, traigamos a memoria con nuestra estancia en la secundaria, cuando ya más o menos dominábamos la aritmética, apareció el álgebra y uno decía, híjole, me hubiera yo quedado en aritmética. Bueno, no necesariamente. Vamos a ver qué hace referencia esto del álgebra. Dice que, aquí sí me voy a permitir leer la diapositiva, dice que el lenguaje algebraico permite escribir lo que queremos expresar verbalmente con letras y números unidos con operaciones matemáticas. En otras palabras, el lenguaje algebraico o el álgebra me permite compactar un enunciado con símbolos matemáticos. Y quizá esa sea la razón por la cual a mí me gustan tanto las matemáticas. Yo, cuando era estudiante, aunque ya han pasado muchos años de que dejé de ser estudiante, pero me acuerdo perfectamente, yo cuando era estudiante no me gustaban mucho las materias de historia, ni las materias de civismo, ni las materias que tenían teoría. No porque sean malas, sino porque a mí en lo particular me gusta lo que es concreto, lo que es compacto, lo que es rápido. Quizá muchos de ustedes sean exactamente como yo, y entonces para eso sirve el álgebra. En realidad, el álgebra no hace más difíciles las cosas. En realidad, el álgebra hace más fáciles las cosas. Me permite resolver problemas difíciles con mayor facilidad. Y aquí sí, cuidado. Ustedes, al elegir entrar a CONALEP, están decidiendo dar un paso hacia adelante en su formación como seres humanos. En el momento en el cual ustedes concluyan CONALEP, se supone que serán personas que son capaces de resolver problemas de mayor dificultad y por lo tanto tendrán muchas más oportunidades que las personas que no lo saben hacer. Un caso en particular es que una persona que termina el bachillerato, lo que ustedes seguramente lograrán en 3 años, gana más de una persona que terminó la secundaria porque sabe hacer cosas más complicadas. Ahora bien, regresando a la diapositiva, me quiero centrar en estos casos. Aquí hay 5 enunciados, un número cualquiera, el doble de un número cualquiera, desconocido, como tú le quieras llamar, la mitad de un número, 2 números desconocidos dan igual a 3, y la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esas frases, 5 frases,
las voy a convertir en una ecuación o en lenguaje algebraico. Vean qué fácil es. Un número cualquiera, X. No sé cuánto vale. Ese es el número que yo voy a marcar de manera matemática. El doble de un número, 2X, ¿no? La mitad de un número cualquiera, X entre 2. Dos números desconocidos dan igual a 3. Otra letra, X más Y. Eso es álgebra. Y finalmente, analicemos brevemente el último enunciado. ¿De dónde lo recordamos? Exactamente, es el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras se puede reducir a esa simple ecuación. ¿Vieron? Las expresiones algebraicas hacen más fáciles las cosas en realidad, no necesariamente complican nuestra existencia. Bueno, continuamos. ¿Qué es una expresión algebraica? Bueno, pues muy fácil, es un conjunto, aquí lo voy a ir señalando. Recuerden, no se les olvide, esta clase, así como voy yo marcando en el pizarrón interactivo, queda grabada. Si alguno de ustedes la quiere volver a ver, la puede volver a ver y ahí va a ir pudiendo tomar notas. Dice que una expresión algebraica es un conjunto de letras y números que se encuentran unidos por operaciones matemáticas. Ya vimos que las letras también representan números, pero que no conocemos su valor en ese momento. Cada sumando de la expresión algebraica recibe el nombre de término. Ahí viene otra definición. ¿Qué es un término? Los elementos que se suman o que se restan. Y tiene una parte numérica, los números se llaman a su vez coeficientes, y las letras a partir de ahora les llamaremos literales o incógnitas. Aquí está un ejemplo donde la letra X es la literal, el 5, el 7 y el 4 respectivamente son coeficientes, y finalmente tenemos 3 términos porque están separados por una suma y por una resta. Nuevamente, estos conceptos, estas definiciones, estos nombres son muy importantes que te los sepas, porque de lo contrario, simplemente no vas a poder realizar las operaciones. Imagínate, si alguien me dice, ubica coeficientes iguales, y yo no sé qué es un coeficiente, pues ¿cómo voy a encontrar los coeficientes? Así de sencillo. Continuamos. Monomios y binomios. Otro concepto muy importante. ¿Qué es un monomio? Bueno, pues un monomio es una expresión algebraica que solamente tiene un término. ¿Qué significa eso? No tiene sumas, no tiene restas, así de sencillo. Un monomio puede tener números, el 5, puede tener una letra o puede tener más de una letra. Y esas letras pueden ser elevadas a distintos exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, en estos escasos segundos que definí el concepto de monomio, he prácticamente utilizado todos los conceptos matemáticos desde el inicio de la clase. Por eso es muy importante que vayamos aprendiendo estos elementos. Ahora bien, aquí aparece un concepto importante. Las expresiones o los monomios van por grados. Como el máximo exponente, en este caso es un 3, se maneja de tercer grado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el binomio es una expresión algebraica con 2 términos. En este caso hay un signo de resta y por eso es un binomio. Pero lo que normalmente existe en matemáticas son los famosos polinomios. ¿Cuáles son esos? Una expresión algebraica que tiene varios términos. En este caso lo vamos a marcar para que todos lo observemos. Aquí tengo un término, aquí tengo otro y finalmente aquí tengo otro. En este caso no es un binomio, en todo caso sería un trinomio, pero en realidad se le llama polinomio, muchos términos, ¿estamos de acuerdo? Y por ejemplo, cada uno de los términos, por ejemplo, este que voy a marcar aquí de rojo, tiene un coeficiente, que sería el 5, tiene una literal, tiene una X y tiene una potencia, que sería el 2, ¿sale? En el caso siguiente, tiene un coeficiente, tiene una letra, pero no tiene un exponente. Y en el último de los casos tiene solamente un coeficiente. De cualquier manera es una ecuación. Y aquí viene un dato interesante, me adelanto un poquito a lo que estoy explicando. Si un término no tiene literal, significa que tiene una X elevada a la 0, porque no olvidemos que todo número elevado a la 0 me da 1 y el 1 es el elemento neutro. Pero a eso se le suele llamar el término independiente. ¿Sale? Y finalmente, pero no menos importante, no olvidar que las ecuaciones o los polinomios vienen por grados.
En este caso es de segundo grado porque el máximo exponente que aparece aquí, lo voy a marcar en color verde, es el 2. Entonces, al ser ese máximo exponente 2, se trata de un polinomio de grado 2 o un polinomio de segundo grado, como tú le quieras llamar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, recordamos, antes de pasar a lo siguiente, y que no nos perdamos, expresión algebraica, la conversión de una palabra o un concepto o un enunciado en forma matemática con coeficientes literales, exponentes y términos. Hay monomios, un solo término, hay binomios, dos términos y hay polinomios. Los términos, los binomios y los polinomios también se clasifican por grados dependiendo del máximo exponente. Ahora bien, vamos a pasar a una parte complicada para poder entender lo que va a venir a continuación. ¿Qué pasa cuando tengo que sumar y restar expresiones algebraicas? Pues muy sencillo. Para que yo pueda sumar expresiones algebraicas, necesito forzosamente tener términos semejantes. ¿Qué significa eso? Misma letra elevada al mismo exponente. Es decir, esto que aparece aquí está completamente equivocado. Esto está completamente mal porque yo no puedo realizar esa suma simplemente porque no tienen el mismo exponente. Si lo tuvieran, vamos a suponer que este 3 no apareciera aquí, que simplemente fuera 7x más 5x, entonces sí, en ese momento sería 12x, pero mientras tanto no se puede. En el caso de la derecha, eso sí es posible. Esto que aparece aquí sí es posible porque tiene la misma letra, xx, y cuadrada, y entonces simplemente trabajo con los coeficientes. Luego entonces, aquí viene la regla fundamental, como sumo y resto expresiones, tienen que ser términos semejantes, misma letra, mismo exponente, y cuando ese sea el caso, solamente voy a sumar o voy a restar, dependiendo de lo que sea, los coeficientes, lo que aparece ahí en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo que multiplicar o peor tantito, dividir? Bueno, en este caso, la multiplicación es un poco más compleja porque aquí no dependen que sean términos semejantes. Como ustedes pueden ver el ejemplo, aquí el 5 multiplica a todos los demás y finalmente dejo el resultado. Pero cuidado, en este caso que ustedes están observando acá, tanto en la multiplicación como en la división, uno de los factores, es decir, uno de los elementos que está multiplicando es un número y no hay problema. En el segundo caso, el elemento que divide es un 2 y no hay problema, se trabajan coeficientes. Pero quiero que observen lo siguiente. ¿Qué pasa cuando son letras y números? Bueno, aquí se puede observar, lo voy a marcar con total detalle para que ustedes lo puedan ver sin ninguna dificultad. En este caso multiplico 5 por menos 3. Aquí se puede observar. Eso me da como resultado menos 15. Y luego, cuidado, voy a asignar letra por letra. Como ustedes se pueden dar cuenta, voy a multiplicar x cúbica por x. Y me daría x cúbica por x. Paso la letra, y ya lo dije hace unos minutos, si tiene la misma base, x, los exponentes se suman. Lo mismo ocurre con la y. Va esta por esta, se queda marcado así, y llega y a la 5. Por aquí tengo 2 y aquí tengo 3. 2 más 3, 5. Entonces, mucho cuidado. Obviamente, este ejemplo pues sirve de muy poco porque no representa ni el 1% de los casos que nos vamos a encontrar, pero por eso es muy importante que si este tipo de situaciones que estoy ahorita explicando, que vuelvo a repetir, son un mero recordatorio, ya se nos ha olvidado, o peor tantito, nunca lo aprendimos a hacer, bueno, tendremos forzosamente, obligatoriamente que repasarlo durante el próximo semestre. Ahora bien, en el caso de la división pasa algo muy similar. Yo puedo dividir los coeficientes sin ningún problema. Vean acá, el 20 lo divido con el 5, lo marco acá y me da como resultado 4. ¿Qué pasa si el 20 y el otro número que apareciera ahí no dan división exacta? Dejo la fracción indicada porque ya dijimos, trataremos de no usar decimales.
¿Y qué ocurre con las letras? Lo mismo, la X con la X, la Y con la Y. Pero cuidado, si en el ejemplo anterior sumaba los exponentes, creo que aquí se observa perfectamente. 6, 2, 3. 9, 3, 3. En este caso, los exponentes se restan. Y eso lo expliqué en las propiedades de las potencias. Luego entonces, esto es nuevamente un recordatorio a que todos los aprendizajes de matemáticas van unidos. Y ahí va otro consejo para los próximos meses en CONALEP. En el momento en el que tú decides no entrar a una clase o faltar a una clase por X o Y motivo, quizá estés condenando tu futuro en las matemáticas. Imagínate que el maestro ese día se le ocurra explicar esto que te estoy explicando. ¿Y qué sería no entraste? Pues cuando venga divisiones más complejas, como las que aparecen en los apuntes, pues simplemente no vas a poder porque lo fácil no lo aprendiste. Entonces, sé consciente de que este ingreso al CONALEP es un salto muy grande. Ya no eres un niño, ahora eres un adolescente y tienes que empezar a responsabilizarte de tus actos. Lo mismo ocurriría si algún día faltas, ¿no? Se me ocurre por enfermedad. Tú tienes que ser responsable de pedir los apuntes y practicar, porque de lo contrario, pues nadie va a hacer tu evaluación, y en CONALEP es muy importante demostrar los aprendizajes. Bueno, ahí está en cuanto a multiplicación y división. Son las operaciones más comunes que te vas a encontrar, son las que debes haber aprendido en la secundaria. Y finalmente, para ya ir terminando nuestra clase del día de hoy, vamos a pasar a lo que probablemente sea el mayor dolor de cabeza que tienen muchas personas cuando recuerdan matemáticas de la secundaria: ecuación, ¿no? Para empezar, hay que distinguir que hay ecuaciones matemáticas y que hay ecuaciones, por ejemplo, químicas. En este caso, por obvias razones, estamos trabajando ecuaciones matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, las ecuaciones algebraicas son una igualdad entre dos partes. Son una igualdad entre un lado izquierdo, que se le llama primer miembro, y un lado derecho. En el lado izquierdo puede haber un polinomio, puede haber un monomio, puede haber lo que tú mandes y gustes, y lo mismo puede existir en el lado derecho. Es muy importante que entiendas que esta ecuación es una igualdad donde se debe de cumplir lo que está señalado ahí, es decir, se debe de respetar lo que está indicado. Luego entonces, en este caso, me aparece un ejemplo que ustedes pueden ver acá, donde señala que x más 5 es igual a 2 más 2x, ¿no? Y entonces ahí están las incógnitas, ahí están los términos, ahí están los coeficientes, lo mismo que hemos estudiado durante los minutos pasados, pero ya con un enfoque mucho más práctico y mucho más complejo, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, viene algo muy importante que tenemos que saber. Recuerden, ya estamos terminando esta parte, así que no nos falta mucho para acabar. Solución de ecuaciones. Esta es una parte bien importante. La clave de las matemáticas enfocadas a esto que llamamos álgebra tiene que ver con la capacidad que tú tengas para resolver ecuaciones. En la medida en la que tú puedas resolver ecuaciones, en esa misma medida serás capaz de solucionar problemas, porque muchos de los ejercicios de práctica o de evaluación que vas a tener en los próximos semestres tienen que ver con eso, la manera en la que somos capaces de resolver problemas. Ahora bien, ¿qué es solucionar una ecuación? Es encontrar la respuesta o las respuestas de una ecuación al momento de calcular el valor o los valores que puedo yo sustituir en la incógnita y me ayudan a cumplir la igualdad. Es decir, si a mí me plantean, ustedes lo pueden ver aquí, que la ecuación x menos 5 es igual a 3, la pregunta sería, ¿cuánto vale x? En el momento en el que yo averigüe cuánto vale x, en ese momento yo soy capaz de resolver la ecuación. Y en este caso, pues muy fácil, ¿no? Todo lo podemos hacer por razonamiento. X vale 8, porque si a 8 le quito 5, me da como resultado 3. Entonces, esto es muy fácil, pero esto es un caso también muy sencillo de explicar. Hay otros ejemplos que aparecen en los apuntes que son mucho más complejos
y que presentan mucha más dificultad. Por lo tanto, yo los invito a que los analicen para que puedan de alguna manera ir recordando esos temas e irse preparando para lo que viene a continuación, que es el módulo de manejo de espacios y cantidades. Pero bueno, ahora sí, con esto prácticamente estamos dando por terminado nuestro curso. Quedan poquitos minutos para terminar, pero sí quisiera concluir con que las ecuaciones se pueden clasificar de muchas maneras. Sin embargo, en este caso las clasificaremos así: tienen o no tienen solución, pero también hay distintos métodos para encontrar dicha solución. Esto definitivamente lo vieron en la secundaria, pero también será vuelto a revisar durante los temas del próximo semestre. Bueno, pues ya para ir terminando nuestro curso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde les hago el recordatorio, y aquí vuelve a aparecer la página, lo voy a dejar algunos minutitos para que ustedes lo puedan observar. En esta dirección que aparece aquí, dirección electrónica por supuesto, aparecen los apuntes y ustedes los pueden descargar cuando ustedes quieran. Van a permanecer por ahí durante varios días y explican todo lo que acabo yo de explicar, todo lo que acabo yo de mostrar, pero también lo explica de una manera mucho más detallada, con más ejemplos, con más elementos. Y si alguno de ustedes dice es que yo no tengo mis apuntes de la secundaria, los perdí, están muy desorganizados, bueno, quizá esto te sirva y lo puedes aplicar de manera inmediata en las próximas semanas cuando comience el semestre. Bueno, pues eso sería prácticamente todo el curso. Se han visto los temas más importantes. Vuelvo a reiterar, es muy importante, es muy importante que cada uno de ustedes decida cuántos minutos de un total de 180 le va a dedicar de trabajo de aquí a que inicie el semestre, como repaso, como reafirmación de lo que acabamos de ver. Recuerden que ya hicimos un examen diagnóstico y ese examen diagnóstico ya te debió haber dejado claro que también andas en matemáticas. Si lo pudiste resolver sin ningún problema, pues andas bien. Si tuviste muchas dificultades, pues quizá no andes tan bien, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo les propongo una herramienta más, porque no solamente se trata de que yo les pida que ustedes hagan su trabajo, yo también quiero apoyarlos para que puedan iniciar bien su próximo semestre. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho utilizar porque es verdaderamente práctica, que se llama Khan Academy. Khan Academy es una página de internet, es como si entraras a Facebook o a YouTube, nada más que en lugar de tener contenido como el que encontramos en Facebook o en YouTube, tenemos un contenido de matemáticas, un contenido presentado de la manera que a ustedes les gusta, no en forma de libros, no en forma de apuntes, no en forma de un pizarrón de GIS escrito por su maestro, sino un video donde te explica un tema, un ejercicio donde tienes tú que mover una pieza como si fuera un videojuego, un enlace a quizá un juego interactivo de la NASA, en fin, una encuesta se me ocurre donde tú tengas que poner datos para completar, algo más parecido a lo que hacemos, repito, en las redes sociales, ¿no? Y con ello creo yo que de alguna manera puede resultar más fácil de entender para aquellos que no nos guste tanto de las matemáticas. Al final de este curso voy a dar unos cuantos minutitos muy breves de cómo funciona Khan Academy, cómo se registra uno en Khan Academy, y te va a permitir con ello, si tú lo quieres, inscribirte en Khan Academy y verificar los temas que tú consideres necesarios. Vuelvo a repetir, es interactivo, es muy práctico y tan pronto como terminemos este curso va a aparecer ahí un videíto como extra, como si lo hubiera yo agregado, como un extra, para que cada quien decida si utiliza la plataforma Khan Academy. Yo la recomiendo porque créanme que para aquellos que tengan dificultades de matemática les va a ser muy útil y tú nada más imagínate, es como tener tu propio maestro, pero como el maestro que siempre te imaginaste, es el que te explica por internet, el que te explica con videos, el que te explica con juegos, el que te ayuda a hacer un proyecto que a ti te guste. Eso es Khan Academy, es gratis y les vuelvo a repetir, tan pronto terminemos ahorita el curso,
Va a aparecer como un extra, repito, como un agregado, cómo te puedes inscribir a Khan Academy y cómo puedes usar Khan Academy. Lo recomiendo y ojalá sean capaces de utilizarlo. Es completamente gratis. Lo puedes trabajar en una computadora, lo puedes trabajar en tu teléfono y créanme que verdaderamente lo recomiendo. Pues bueno, ahora sí, damos finalizado este curso, esperando el video sobre Khan Academy que va a aparecer a continuación, y yo les agradezco mucho su participación. Creo que si todo sale como debería de salir, en algún futuro cercano nos volveremos a ver, ahora sí de frente, en un salón de clases, y pues me va a dar mucho gusto conocerlos porque pues en esta ocasión nos tocó hacerlo hacia distancia. Pues bueno, no me queda más por platicar aquí con ustedes. Me retiro. Van a pasar unos cuantos segunditos antes de que aparezca el video de Khan Academy para que sepas cómo utilizarlo. E inmediatamente después de que termine el video de Khan Academy, viene tu siguiente actividad de este curso o esta sesión, perdón, de inducción de CONALEP. Bueno, pues ahora sí me despido. Un gusto haber estado con ustedes y me quedo con este lema de CONALEP: educación técnica para la equidad y el bienestar. Sale, cuídense mucho, nos vemos. Muy bien, lo prometido es deuda. Voy a mostrarles brevemente cómo funciona esta plataforma Khan Academy. Basta con entrar a Google, a nuestra página de google.com, al navegador que usamos habitualmente o el que tenga tu teléfono o tu computadora instalado, y vas a venir a esta parte de la búsqueda y le vas a poner Khan Academy. Es K-H-A-N, inmediatamente te aparece Khan Academy, o pues simplemente le pones Khan y seleccionas el primer resultado y automáticamente te abre la página de Khan Academy. Si lo quieres hacer de manera directa sin buscarlo, bueno, pues basta con ponerle es de español, .Khan Academy, así como está aquí, Academy, pero cuidado, es .org, no es .com, como estamos acostumbrados a la mayoría de las páginas, y simplemente le doy Enter. Me vuelve a aparecer esta página. Aquí hay un pequeño video de unos cuantos minutos del creador. Este señor es el que se apellida Khan, es el que fundó y creó esta página, y nos explica en cuestión de 3 minutitos cómo funciona su plataforma, qué hace, para quién está dirigido, etcétera, etcétera. Lo recomiendo. Si alguno de ustedes tiene tiempo y ganas de escuchar la historia y ver cómo funciona, le puede dar ahí a reproducir el video. En este caso lo voy a omitir porque pues, seré yo el que se los explique a grandes rasgos. Esta es la portada, la página de entrada de Khan Academy. Y pues una vez que ya tengas una cuenta, bastará con iniciar sesión. Si tú dejas guardada la sesión, pues no tendrás que volver a iniciar. Pero en este caso, como se supone que no tenemos una cuenta, nos vamos a registrar. En este caso podemos venir aquí a donde dice regístrate. O de lo contrario podemos ir a la parte de abajo donde dice estudiantes. Yo voy a darle aquí en regístrate porque es la parte más rápida de acceder. Le doy clic, me bota a esta página donde del lado de la izquierda me explica lo que ya he dicho, que es una plataforma de educación gratuita, de clases a distancia, que sirve como apoyo a lo que tú estás viendo en CONALEP, a lo que vas a ver en los próximos semestres. Es una herramienta muy muy buena. En realidad la recomiendo. Acá hay opciones de unirte como estudiante, maestro o padre. Por supuesto, en su caso elegirán estudiante. Y luego a continuación vas a colocar tu fecha de nacimiento, simplemente por control. Pero cuidado, aquí va a haber un detalle que les voy a explicar a continuación. Vamos a suponer que yo como estudiante, suponer que soy un estudiante, nací el 5 de febrero del año 2015, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O 2014. Bueno, pues yo les recomiendo que sí coloquen su fecha real en cuanto a día y mes, pero de preferencia en año, coloquen una fecha más allá del año 2000. Esto es porque si tú colocas tu fecha real de nacimiento, vas a ser menor de edad. Y entonces la plataforma va a exigir que tu papá o tu mamá tenga que autorizar que estás usando la plataforma. Esto es simplemente porque al tratarse de una plataforma norteamericana o de Estados Unidos deben de cubrir ciertas reglas, pero aquí en México pues realmente no hay necesidad, ¿no? Yo por eso sugiero que elijas, por ejemplo, aquí el año 2000 y simplemente
pues que te registres con tu correo electrónico, ¿no? Le das acá, si tienes una cuenta en Google, en Facebook o de Apple, puedes darle ahí y automáticamente te registra. Yo lo voy a hacer vía correo electrónico. Aquí me pregunta mi correo electrónico. Vamos a suponer que mi correo electrónico es, pues en este caso vamos a suponer que me llamo Juan, que mi apellido, por ejemplo, García, y que por lo tanto mi correo es juangarcia@gmail.com, ¿no? Aquí voy a colocar mi nombre, Juan, aquí voy a colocar mi apellido, García, y finalmente debo de crear una contraseña. Esta contraseña debe tener 8 caracteres, 8 letras, pero también debe tener números, o sea, 8 letras y números. Esta contraseña no la pierdas y este correo debe ser el que usas habitualmente porque ahí te van a llegar ciertas notificaciones. Le doy registrarme e inmediatamente, aquí ya me dice que hay una cuenta, le doy acá punto Conalep para que la diferencia, le doy registrarse y ahora sí inmediatamente me bota a la página de inicio. Esta página de inicio pues es muy fácil de utilizar, aquí aparece mi nombre, puedo elegir un nombre de usuario y lo primero que me dice es personaliza tu Khan Academy. Acá tú puedes elegir de 4 a 5 lecciones o temas o materias que te pueden ser de utilidad. Hay desde matemáticas comunes, coloquialmente las que conocemos de todos los días, hasta matemáticas por grado y de preparación. También hay ciencia, también hay economía y finanzas. Vamos a suponer que en nuestro caso pues, queremos repasarlo de secundaria. Entonces voy a matemáticas por grado, selecciono primero, segundo, tercero de secundaria. Pero a lo mejor digo, híjole, también me fue mal en biología. Bueno, le doy biología y a lo mejor pues me gusta un poquito lo de la animación digital, le doy animación digital y le digo, vamos, continúa con 5 cursos. En ese momento, en mi página principal de alumno, que siempre va a venir cuando le doy clic a mi nombre, me aparecen los cursos que ya elegí, secundaria, primero, segundo, tercero y animación digital. Y aquí al final me aparece biología. Yo en cualquier momento puedo agregar otro curso si así lo quiero y empezar a trabajar es muy sencillo. Voy a los temas o aquí las opciones que me da y voy a elegir aquellos temas que me causaron dificultad o quiero yo repasar. Vamos a suponer que quiero repasar fracciones y decimales. Bueno, pues en ese momento me abre el curso de fracciones y decimales y como ustedes se van a dar cuenta, esto parece más una página de red social que un libro, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que si yo completo esta sección, me llevo 600 puntos de los que están disponibles y voy acumulando como si fuera un juego. Vamos a suponer que quiero ver cómo se redondean, cómo se reescriben decimales. Bueno, pues entro acá y lo que aparece es un video, tal como si fuera un video de YouTube. Aquí está silenciado porque estoy grabando la clase, pero como si fuera un video de YouTube, puedo adelantar, puedo regresar y como ustedes se pueden dar cuenta, la clase es en un pizarrón interactivo, didáctico, como el que yo utilicé minutos atrás. Y una vez que termine, como si fuera un video de Google, de YouTube me refiero, pues inmediatamente me abre siguiente video o yo puedo ir al siguiente video, ¿no? Y una vez que yo veo los videos, puedo ir realizando actividades. Por ejemplo, aquí hay práctica. Yo puedo hacer una práctica con números para ver qué tal ando. Y es una parte, vuelvo a repetirles, como si fuera un juego. Si yo me llego a atorar, dice que hay una pista, o simplemente puedo yo seleccionar como yo quiera y es como un juego, es realmente como un juego. Puedo comprobar y al comprobar me voy a dar cuenta si estoy bien o estoy mal. De la misma manera, recuerden, si quiero regresar a mi página de inicio, le doy en mi nombre, página de inicio del estudiante, y regreso inmediatamente a donde estaba yo. Quiero mostrarles algo muy breve para que con esto ya vayamos terminando. Si yo voy aquí, por ejemplo, se me ocurre que me falla funciones y ecuaciones, por ejemplo, no solamente son videos, también hay actividades en forma de definiciones y al final yo puedo practicar y me puede explicar cómo es que se hace el ejercicio. Es como si tuvieras un maestro en casa, ¿no? En todo momento. Y finalmente les vuelvo a repetir, aquí por ejemplo aparecen 1100 puntos disponibles, es como un juego y yo puedo ir avanzando, tanto como yo quiera para mejorar mi aprendizaje. En este momento yo lo estoy mostrando en su formato de página web revisado a través de una computadora, pero lo interesante de todo esto radica en que adicionalmente yo puedo también, si así lo deseo, puedo entrar a Google Play,
que es la tienda desde la que todos descargamos nuestras aplicaciones y tenemos un teléfono con Android. Y resulta, como ustedes pueden ver aquí, que también hay una versión para teléfonos, es decir, exactamente lo mismo que estamos viendo, pero adecuado a nuestro teléfono. Y pues, por supuesto, si ustedes no tienen una computadora o prefieren trabajar en su teléfono celular, lo pueden hacer completamente gratis. Si ustedes se dan cuenta, aquí en las revisiones, la mayoría de los que dan una revisión dicen que es muy bueno. Ustedes se pueden dar cuenta, de casi 130,000 evaluaciones le dan una calificación de más de 4, es decir, está bien catalogada porque, créanme, es verdaderamente útil. Incluso hasta en los mismos de Google lo han seleccionado como una aplicación muy buena, ¿no? Es una aplicación de educación, no tiene ningún costo y es verdaderamente útil. Regresándome a la parte de la página web, no quería terminar el video sin que viéramos esta situación de la página web. Sin que viéramos, perdón, la aplicación en Android, es muy importante recalcar que esto es un apoyo. Jamás va a sustituir a tu clase, no va a reemplazar a tu maestro, quizá ni siquiera sirva como reemplazo de un libro, pero sin embargo, al tener una interfaz mucho más amigable, algún alumno alguna vez me dijo que se parecía como al Facebook de las matemáticas, y sí, en efecto, porque como lo puedes tú, en un momento lo vamos a comprobar, puedes compartir, puedes enviar a otro compañero, y eso lo hace muy interactivo, ¿no? Y decía yo, esta opción, aunque no reemplaza el método tradicional, va a ser muy útil mientras estemos trabajando desde casa o a distancia. Una vez que volvamos al salón de clases, si tú ya sabes utilizar bien Khan Academy, pues lo que puedes hacer es usarlo como un apoyo o un complemento a tus clases. Tú simplemente imagínate, vamos a regresar aquí a los cursos y vamos a buscar, por ejemplo, primero de bachillerato, ¿no? En este caso, voy acá, ustedes van a entrar al bachillerato, CONALEP está considerado como una escuela técnica, pero es de bachillerato, y resulta que aquí aparecen, aquí le digo que no quiero en este momento realizar el desafío del curso, sino que realmente lo que quiero es ver qué temas hay, y tú te darás cuenta cuando entres al próximo semestre que los temas que aquí aparecen son exactamente los temas que vas a revisar en clase. Entonces, aquí está la situación en la que se me ocurre que no le entendiste a tu maestro, o simplemente ese día tuviste alguna dificultad y no llegaste. Bueno, pues aquí vienes y ves, por ejemplo, las propiedades de los exponentes, lo que yo ya te expliqué hace unos minutos, y les vuelvo a repetir, vas siguiendo una serie de pasos y al ir siguiendo estos pasos vas acumulando puntos como si fuera, pues literal, un videojuego. Y lo mejor de todo es que si tú ya dominas Khan Academy y te vuelves un experto, incluso hasta puedes preparar tus clases, ¿no? Si en algún momento te dejan investigar un tema, bueno, pues vienes acá. Por ejemplo, vamos a suponer que te piden que investigues los números racionales e irracionales. Bueno, pues vienes acá y aquí te lo explica con total claridad en cuestión de 9 minutos. No es muy largo, es muy fácil. Y por ejemplo acá me habilita la opción de subtítulos. Si por alguna razón yo no puedo activar el audio porque estoy en algún lugar donde a lo mejor no puedo escucharlo si no tengo audífonos, bueno, pues tiene incluso hasta la versión en subtítulos para que, como aparece acá, me vaya explicando la clase. Finalmente, esto no solamente es aplicable, decía yo, a matemáticas, hay incluso cosas de física, de biología, de química y hasta de informática. Entonces es una plataforma verdaderamente útil para todo alumno inscrito en CONALEP. Entonces, pues yo sí te invitaría a que la visitaras. Y vean acá, en esta parte de aquí arriba, puedes editar tu perfil, puedes poner tu foto, aquí aparecen cómo vas avanzando, las medallas que vas obteniendo, cuántos puntos vas obteniendo, te puedes comparar con tus compañeros, puedes hacer competencias, en fin, una parte bien interesante que yo vuelvo a repetirles, lo recomiendo al 100%. Pues bueno, eso es todo lo que quería yo compartirles el día de hoy y pues no me queda más que agradecerles por haber prestado atención. Les vuelvo a repetir, Khan Academy, ahí se llama la plataforma y pues eso sería todo por ahora. Nos volveremos a encontrar en alguna ocasión. Muchas gracias. Adiós.
presentará el Departamento de Orientación Educativa un taller dirigido a estudiantes. Acompáñennos a verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Este es el taller para alumnos de nuevo ingreso que corresponde al Departamento de Orientación Educativa. Me presento con ustedes. Mi nombre es Iván Suchiluna. Yo soy licenciado en Psicología y orientador educativo en el plantel CONALEP Tehuacán 150, para ser exacto, en el turno vespertino. También soy docente en primaria y asesor educativo en prepa abierta. Mi nombre es Daina Zamora Contreras, soy licenciada en Psicología y formo parte de CONALEP en el Departamento de Orientación Educativa, plantel Tehuacán, en el horario del turno matutino. También soy tallerista y arteterapeuta e instructora, de danza clásica. Bien, vamos a hablar un poco con respecto a la descripción y objetivo de este curso. El siguiente curso taller es exclusivo para alumnos de nuevo ingreso. La duración del mismo es de 2 horas aproximadamente y está dividido en 2 partes. El día de hoy trabajaremos 1 hora y la próxima semana otra. El objetivo general de este curso taller es poder sensibilizar, otorgar y brindar estrategias a ustedes como estudiantes de nuevo ingreso con respecto al desarrollo tanto académico como personal. Dentro de los objetivos particulares, se busca sensibilizar a los alumnos con respecto al nuevo nivel académico que están por iniciar y además otorgar estrategias para favorecer su estancia en este nivel educativo. ¿Quiénes somos y cuál es nuestra función o nuestra labor dentro del plantel? Somos un departamento que está comprometido en el apoyo integral al estudiante, teniendo como áreas a desarrollar, punto número 1, la formación integral del estudiante desde un enfoque biopsicosocial. Apoyar y orientar a partir del conocimiento de su situación. En este apartado, cuando sabemos nuestra situación o nuestra realidad, empezamos a buscar cuál es la solución a dichos problemas que tal vez se presenten en ese momento. También, crear estrategias para reducir el índice de ausentismo y reprobación, propiciando la mejora de su rendimiento académico. También, propiciar que el alumno analice su realidad de manera consciente para que identifique deficiencias y fortalezas que le permitan alcanzar sus metas. En este punto, les ayudamos a que puedan ver en dónde están parados. Tal vez qué dejaron de hacer y cómo pueden o cómo podemos ayudar a alcanzar su meta. Otro punto es apoyar en la búsqueda de soluciones a problemáticas personales y escolares, fungiendo como un agente mediador. En este punto quiero mencionar lo siguiente. Nos vamos a ayudar como un agente mediador, que quiere decir que nosotros somos sus aliados, quienes pueden ayudar en la parte personal, tal vez están atravesando por una situación difícil a nivel emocional, podemos apoyarles. También en la parte académica, si tienen alguna situación con algún docente, podemos hablar con ese profesor de manera de poderlos apoyar. Otro punto es brindar orientación para el seguimiento de su proyecto de vida. Y en su proyecto de vida, más que nada es, ¿cuáles son las metas que tienen ustedes a realizar en el futuro? Y finalmente, apoyar en el correcto desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Bueno, reiteramos la bienvenida que les damos, ya que nos sentimos muy honrados en poder recibirles a su nueva institución, que es CONALEP, y por tal motivo hemos generado unas estrategias para poder trabajar en línea, ya que iniciaremos el semestre de esta forma. Es importante que puedas llevar una agenda donde puedas ir registrando tus actividades, tus pendientes que tal vez tengas, para que puedas tenerlos presentes y no se te puedan olvidar. Y sobre todo, si algún maestro te pide alguna actividad, puedas recordar el día
y el horario en que tengas que hacerlo. También es importante que puedas establecer un lugar de trabajo en casa. ¿Para qué? Para que tengas en orden todos tus materiales, tus libretas, quizá copias o tus dispositivos con los que vas a estar trabajando. Recuerda comentarles esto a todos los miembros que se encuentren en casa para que sepan que esa es tu área de trabajo. No importa que sea muy pequeño, no importa que sea grande, la idea es que tú sepas que ese es el espacio que vas a utilizar y que está destinado para todas tus actividades escolares. También te pedimos que puedas planificar tus compromisos y platica sobre todo en casa sobre tus horarios. Es muy importante que puedas respetar los horarios para que puedas atender tus pendientes en escuela, pero también tus pendientes tal vez que tengas en tu vida personal. Te recomendamos que no te excedas, ya que hacerlo puede afectar tu salud mental y también las relaciones que tengas en casa. Es importante que le destines tiempo a todas tus actividades. Sabemos que ahorita la escuela va a absorber mucho de tu tiempo, sin embargo, te pedimos que no dejes de lado todo lo demás que realizas, como tus labores en casa, tus pasatiempos, tu descanso, tu convivencia con los que tienes cerca, para que así encuentres un equilibrio y vaya, tú te sientas bien y puedas realizar todas estas actividades. Como ya sabemos, las clases presenciales por el momento están suspendidas. Por eso es que te sugerimos que no te quedes en pijama todo el día. Programa una rutina diaria. Haz de cuenta como si tuvieras que ir a la escuela. Levántate temprano, tal vez desayuna y toda la actitud para poder desempeñar las actividades que cada uno de tus maestros vayan a asignarte. También te recomendamos que cuides tu alimentación. Deberás alimentarte adecuadamente, ya que ahorita vas a tener un desgaste de energía al estar pensando, al estar haciendo tus actividades y mantener mucha concentración en tus actividades académicas. Entonces, te pedimos que mantengas una buena alimentación y cuides tu salud. También te invitamos a que puedas dormirte temprano para que puedas despertarte de igual manera temprano y puedas comenzar tus actividades. No importa que estés en el turno vespertino, tienes que tener una programación, ya quieras acostarte, ya quieras levantarte. Y bien, por último, con esta estrategia consideramos que es muy importante, al igual que todas, ya que te invitamos a tener una comunicación asertiva tanto con tus docentes, con nosotros como tus preceptores y también con todos los administrativos. Si bien cada uno de nosotros fungimos una actividad diferente para estar a tu servicio. Entonces, es importante que tú mantengas comunicación con todo el personal dentro de la institución y de preferencia que sea una comunicación asertiva. Que tú puedas abordar primero cualquier cuestión que tenga que ver con tus materias, pues bien con tus docentes y en dado caso también si requieres hablar con nosotros como tus preceptores, también es importante que te acerques con nosotros, que nos puedas escribir, nos puedas llamar, nos puedas decir qué es lo que te está pasando para que te podamos apoyar. O bien también en la parte administrativa, si tienes alguna duda o alguna cuestión con pagos, con aspectos de beca, de tus papeles, es importante que te sepas acercar al departamento con las personas responsables. Y bien, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a abordar el tema de los ámbitos donde te desenvuelves. Estos que nosotros consideramos son de gran importancia, sin embargo, sabemos que también puedes desenvolverte en algún otro ámbito. La idea de presentarte esto es que sepas que nosotros como departamento estamos para apoyarte no solo en las cuestiones académicas. Para nosotros es importante que tú te encuentres bien, que tú te encuentres equilibrado en todas tus áreas. ¿Por qué? Porque sabemos que si provienes o estás en una familia
en un contexto familiar donde eres apoyado, donde eres guiado, donde se te motiva, vas a poder desenvolverte mucho mejor a nivel académico. También de igual manera, para nosotros es de gran importancia saber que tú emocionalmente te encuentras estable, todos aquellos sentimientos que quizá te están ahorita bombardeando, a lo mejor algún sentimiento por una persona en particular, o las emociones que estás teniendo, quizá estás viviendo estrés, angustia, preocupación. Es importante que sepamos y que podamos apoyarte también en este ámbito de tu vida para que tú puedas seguir desenvolviéndote, para que tú puedas seguir desarrollándote, creciendo. Y también uno de los aspectos importantes que consideramos es el ámbito de tu bienestar físico. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras bien de salud, bueno, vas a poder desenvolverte en todas las demás áreas, ¿cierto? Es importante que tanto tú te sientas bien con tu propio físico, con tu persona, como también se encuentre sano, que puedas hacer deporte, que puedas hacer alguna actividad física, que duermas a tus horas, como ya te mencionábamos, que puedas alimentarte de forma correcta para que así tú logres un equilibrio y, bueno, puedas desenvolverte de la mejor manera y puedas lograr cada una de tus metas y de tus objetivos. En este apartado es la primera actividad que vamos a desarrollar. Para eso pedimos que puedas tener el material necesario para poderla realizar. Pues bien, lo que vamos a realizar es una autobiografía. Propiamente vamos a describirnos cómo somos. Te comparto algunos consejos o algunos tips para que puedas desempeñar o puedas realizar tu trabajo de la mejor manera. Es importante que pueda contener todos tus datos personales completos, tu fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. También nos interesa que puedas plasmar la descripción de tu personalidad, cómo eres. Otro punto importante es tu historia familiar. Por mencionar un ejemplo, a lo mejor si eres hijo único, si eres el menor, si eres el mayor o eres el del medio. ¿Qué papel juegas dentro de tu familia? ¿Con quién de tus familiares que conviven tienes mayor confianza? También compártenos tu historia académica. ¿Cuáles han sido tus logros en este proceso académico que has tenido? Te menciono un ejemplo. Juan nació el 3 de septiembre de 1999 en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Él es el hermano mayor de 4 hermanos. Aquí puedes utilizar imaginación, creatividad para poder realizar tu biografía. Si hay algún punto que tú quieras poner, adelante. Y bien, con esta actividad, que es de gran importancia, cerramos nuestro curso taller para alumnos de nuevo ingreso, parte 1. Te esperamos la próxima semana y agradecemos que puedas realizar las actividades que se te están solicitando para después tener evidencias de tu labor en esta semana de inducción. Gracias y nos vemos pronto. Esperamos que haya sido de su interés y de su agrado este taller. Les recordamos que es la parte 1. La próxima semana contaremos con la parte 2 de este taller. Agradecemos su participación y asistencia el día de hoy. Nos vemos mañana.